Compañeras, compañeros, somos un grupo de física de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Vamos a exponerles acerca de de campos magnéticos. Los integrantes somos Ángel Chagnay, José Luis Villagrán, Israel García, mi persona Guido Ábalos. Introducción. Los fenómenos magnéticos se conocen desde hace por lo menos 2800 años, a partir de la observación de los antiguos griegos en el año 800 a.C., de que ciertos fragmentos de mineral en estado natural se atraían entre sí y atraían también a pequeños trozos de un metal, el hierro, pero no a otros metales como el oro y la plata. Dicho mineral se encontró en Magnesia, hoy Manisa, en el oeste de Turquía. Hoy el material es conocido como magnetita y no es otra cosa más que estos fragmentos eran ejemplos de lo que ahora conocemos como imanes permanentes. Marco conceptual. Campo magnético. El campo magnético es producido por la corriente eléctrica que circula por un conductor para determinar la expresión del campo magnético producido por una corriente. Además se emplean estas dos leyes, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. La ley de Biot-Savart calcula el campo producido por un elemento de L de la corriente de intensidad en un punto P a una distancia r de dicho elemento. El campo producido por el elemento tiene la dirección perpendicular al plano determinado por los vectores unitarios u sub t y u sub r y sentido el que resulta de la aplicación de la regla del sacacorchos. U sub t es un vector unitario que señala la dirección de la corriente, mientras que U sub r señala la posición del punto P desde el elemento de corriente. La ley de Ampère. Si suponemos que el solenoide es muy largo y estrecho, el campo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje en el interior del solenoide y es nulo fuera del solenoide. En esta aproximación es aplicable la ley de Ampère. El primer miembro es la circulación del campo magnético a lo largo de un camino cerrado, y el segundo miembro, el término se refiere a la intensidad que atraviesa dicho campo cerrado. Los campos magnéticos. La situación de los polos magnéticos está ligeramente desplazada con respecto al eje geográfico. El ángulo formado entre el eje geográfico y el magnético se llama declinación y se representa con la letra griega delta. Como el polo sur magnético no está situado exactamente sobre el polo norte geográfico, los vuelos sobre las regiones árticas tenían dificultades para la orientación. En la actualidad, el sistema de posicionamiento GPS utiliza enlaces con satélites para fijar la posición de un barco o de un avión sobre el globo terrestre. Las líneas de inducción. Las líneas de inducción magnética y su relación con el vector del campo magnético. El campo magnético puede ser representado por medio de las líneas de inducción, y las cuales son tangente a una línea de inducción en un punto dado e indica la dirección del campo en este punto. Las fuerzas magnéticas. La fuerza magnética sobre una corriente rectilínea. Una carga en movimiento en presencia de un imán experimenta una fuerza magnética F sub m que desvía su trayectoria. Dado que la corriente eléctrica supone un movimiento continuado de cargas, un conductor por donde circula la corriente sufrirá por la acción de un campo magnético el efecto conjunto de las fuerzas magnéticas que se ejercen sobre diferentes cargas móviles de su interior. Si la corriente es rectilínea y de longitud L, la expresión de la fuerza magnética toma forma. Fuerza magnética es igual a intensidad de corriente por V por la longitud del cable, seno de phi. Continuando con la exposición, les hablaré acerca de inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o un cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que cuando dicho cuerpo es conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday, quien lo expresó indicando que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético. Ley de Faraday.
La ley de Faraday-Henry. Independientemente de Faraday, Joseph Henry en los Estados Unidos se había observado que un campo magnético fue variable producido en un circuito próximo, una corriente eléctrica. Los resultados concordantes de las experiencias de ambos físicos pueden resumirse en un enunciado que se conoce como ley de Faraday-Henry. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la raíz con la varía flujo magnético que lo atraviesa. Inductancia. Es un inductor o bobina, se denomina inductancia, que se lo representa con la letra L, a la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica. Y el flujo que aparece en esta definición es el flujo producido por la corriente I exclusivamente. No deben incluirse flujos producidos por otras corrientes, ni por imanes situados cerca, ni por otras ondas electromagnéticas. Y la siguiente relación es L es igual a phi sobre la intensidad. Esta definición es de poca utilidad porque es difícil medir el flujo abrazado por un conductor. En cambio se pueden medir las variaciones del flujo, y eso solo a través del voltaje V inducido en el conductor por la variación del flujo. Con ello llegamos a una definición de inductancia equivalente, pero hecha a base de cantidades que se puede medir, esto es la corriente, el tiempo y la tensión. Las aplicaciones. El tren magnético. El tren magnético MLX-01 es el primer tren que pasará por la pista prueba Yamashi. El tren está compuesto por 3 vagones y el principal está diseñado en 2 formas. Las dos de la manera más aerodinámica para disminuir al máximo la fricción causada por el aire durante altas velocidades. Este modelo de tren ya tiene asientos de prueba y frenos de la más alta tecnología, denominado como frenos aerodinámicos, y que ya están probados. Espectrógrafo de masas. Consiste en un tubo de rayos catódicos en el que anodo de focalizar y el de aceleración tienen un pequeño agujero en su centro, de modo que sale un haz de electrones muy fino. La velocidad del electrón permanece constante una vez que ha pasado los anodos. Otra aplicación, selector de velocidades. Se basa en que la fuerza magnética que desvía una partícula cargada puede ser compensada con una fuerza eléctrica de igual magnitud y de sentido contrario. Para que esto sea posible es necesario que el campo eléctrico y el magnético sean perpendiculares entre sí, ya que la fuerza magnética es siempre perpendicular al campo magnético, observado en la figura. Motores de inducción trifásicos. Es un motor de potencia pequeña, grande o media que no necesita de un circuito auxiliar de arranque, o sea, es más simple y más liviano que un motor monofásico de inducción de la misma potencia. Por eso representa un costo menor. Supongamos 3 grupos de bobinas conectados en triángulos, formando entre sí ángulos iguales. Cada grupo de bobinas se conecta a una fase de corriente alterna. Los matemáticos. Campo magnético producido por una carga puntual. El campo magnético generado por una carga en movimiento, no por una corriente eléctrica, se calcula a partir de la siguiente expresión, donde esta última expresión define un campo vectorial solenoidal para distribuciones de cargas en movimiento. La expresión es diferente, pero puede probarse que el campo magnético sigue siendo un campo solenoidal. Propiedades del campo magnético. De cargas magnéticas lleva a que el campo magnético es un campo solenoidal, lo que lleva a que localmente puede ser derivado de un potencial vector, es decir, la inexistencia. Para determinar el campo magnético aplicando la ley de Ampère, tomamos un camino cerrado que se atravesando por corrientes. La circulación es la suma de 4 contribuciones por cada lado. La corriente que atraviesa el camino cerrado se puede calcular fácilmente. Si hay espiras en la longitud del senoidal, en la longitud X habrá espiras, por lo que circula una intensidad. Por lo tanto, la ley de Ampère se describe para el solenoide. La ley de inducción de Faraday establece que la fuerza electromotriz inducida
en un circuito es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Matemáticamente se puede expresar como: la inducción electromagnética es el principio fundamental sobre el cual operan transformadores, generadores, motores eléctricos, la vitrocerámica de inducción y la mayoría de las demás máquinas eléctricas. De forma más general, las ecuaciones que describen el fenómeno son: conclusiones. Gracias a varios principios físicos, así como la ley de Ampère y la de Biot-Savart, lograremos entender fenómenos físicos como el magnetismo y que permiten que el ser humano lo use a su ventana. Motores. Generadores de corriente, trenes magnéticos son claros ejemplos. Derivado de principios físicos, el tren magnético ya es una realidad en Japón y se logra velocidades de hasta 550 km por hora. Estos trenes son el vehículo terrestre más rápido a nivel comercial y su principal enfoque es de disminuir la fricción al máximo. Obedece la ley de Newton, que especifica que un cuerpo permanecerá en movimiento al menos de que una fuerza se oponga, reduciendo la fricción del aire y del suelo. Levitación. Hace menor la fuerza opositora y es más fácil que un objeto alcance dichas velocidades. La elevación del suelo es eternamente causada del campo magnético y la forma en la que está planteada la pista con respecto al tren. Gracias. Muchas gracias por nuestras exposiciones, espero que les haya gustado. Mi compañero les va a dar las palabras.